Hola, aunque la ley de Dios, sus 10 mandamientos, fueron escritas con su propio dedo, era el deseo de Dios que también se escribiera en nuestros corazones. Cuando la gracia de Dios nos toca, se nos da un nuevo corazón que solo es capaz de mantener su ley, lejos de ser externo. El carácter del amor de Dios se convierte en parte de nuestro ser interno cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, mantenemos la ley y se convierte en una alegría para nosotros en lugar de una carga. Nos deleitamos para hacer su voluntad cuando se produce este trasplante de corazón. La transformación que experimentamos no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, de que para ganar la salvación. No mantenemos la ley para ser salvada, la guardamos porque somos salvados. Los dioses paganos eran predecibles, dejando preguntas sobre cómo las personas podían complacerlos, pero Dios es próxima con lo que Él espera de nosotros. La ley no solo nos muestra cuáles son nuestros pecados, sino que nos guía las formas de vida que son mejores para nosotros y revela el carácter del amor de Dios y la misericordia. Así que sin más, iniciamos con la lección número 13, que lleva como título el amor es el cumplimiento de la ley. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13, versos 8. Amén. Iniciamos este repaso maravilloso de la última lección de este trimestre que nos habla acerca del cumplimiento de la ley de Dios. Mientras trataban con un feligrés problemático, alguien de la junta de la iglesia dijo al pastor: no podemos tomar decisiones basadas en la compasión. No podemos. Al oír eso, el pastor se preguntaba qué concepto de Dios y de la ley divina tenía esa persona. No cabe duda de que la compasión debe ser fundamental en nuestro trato con las personas, especialmente con las que se equivocan. La compasión es parte integral del amor y, como dice Romanos capítulo 3, verso 8, amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. Si el amor es realmente el cumplimiento de la ley, no debemos de pensar en la ley como si estuviera separada del amor o el amor como si estuviera desconectado de la ley. En la Escritura, el amor y la ley son inseparables. De hecho, Dios, el legislador divino, es amor. Por consiguiente, la ley de Dios es la ley del amor. Es como dijo Elena G. de White, la ley de Dios es el trasunto de su carácter. Así es como nos dice ese texto maravilloso en palabras de vida del gran maestro. La ley de Dios no es un conjunto de principios abstractos, sino mandamientos e instrucciones destinados a nuestro desarrollo. Nosotros, pues, como seres humanos, que estamos impulsados, ¿no?, a la rebeldía. Cuando nos hablan de una ley, un mandamiento, instantáneamente, ¿no?, queremos oponernos, queremos ser rebeldes, pero los mandamientos de Dios son bendición y son protección, son una muralla para protegernos del mal y son para que podamos desarrollar nuestras facultades, para que estemos en paz con Dios y los hombres. La ley de Dios en su totalidad es una expresión del amor tal como Dios mismo lo expresa. Y pues uno de los ejemplos lo vemos en Éxodo 20, tal y como vemos este video, cuando Dios entonces proclamó los mandamientos. Éxodo 20 nos dice de la siguiente manera: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Maravilloso. Pues el Señor con estos mandamientos, ¿no?, nos quiere enseñar las normas tan infalibles, tan importantes, que a veces nosotros solamente pensamos, ¿no?, que son restricciones, pero Dios, luego de escribirlos en piedra, se lo entregó a Israel en el contexto de una relación de pacto. Los mandamientos fueron puestos por escrito después que el Señor liberó al pueblo de Egipto y se basaban en el amor de Dios y en sus promesas para esta nación. Y las dos divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es el desarrollo pleno de la relación humana con Dios y de las relaciones interpersonales. También nosotros podemos observar que cuando leemos Éxodo de 1 al 17, ¿no?, este capítulo 20, que cómo estos versículos revelan dos principios importantes, que son el amor de Dios y el amor hacia los demás. Porque vemos que en los 4 primeros, ¿no?, el amor, la lealtad hacia Dios, pero en los otros 6 vemos el amor y el respeto hacia los demás. Los 4 primeros mandamientos se refieren a las relaciones de las personas con Dios y los 6 últimos a las relaciones de las personas entre sí. Nuestra relación tanto con Dios como con los demás debe estar regulada por los principios de la ley de Dios. Esas dos partes de la ley corresponden directamente a lo que Jesús identificó como los 2 mandamientos más importantes que vimos, la semana pasada. Que uno es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el otro es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, se divide los dos. Los 4 primeros mandamientos expresan cómo amar a Dios con todo nuestro ser, mientras que los 6 últimos se refieren al amor hacia los demás. Y tal como nos dice Mateo 22:40, dice que de estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La totalidad de la ley de Dios, por lo tanto, se fundamenta en el amor divino. El amor y la ley de Dios son inseparables. A menudo oímos decir: no necesitamos guardar la ley, solo necesitamos amar a Dios y amar a los demás. Pero esta idea no tiene sentido. ¿Cómo podemos nosotros expresar amor a Dios o amar a los demás si estamos violando alguno de sus mandamientos? Algo ilógico. Pero siguiendo hablando del amor, ¿no?, ese amor que se ajusta a la ley y que no va separado. Y nuevamente tenemos que decir que el amor es el fundamento de la ley de Dios. Vemos eso escrito en los parajes, en las paredes, ¿no? Dios es amor y es algo cierto. Esa es la base de su gobierno: amor, justicia y misericordia. Cuando Dios defiende la ley, defiende el amor. Esta es la razón por la que Jesús murió, para salvarnos nosotros, los pecadores, para poder defender la ley y al mismo tiempo concedernos la gracia. De este modo podía ser a la vez justo y justificar a quienes creen en Él. Eso es tal y como lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 3, verso 25. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Maravilloso el sacrificio de nuestro Salvador. Qué lindo, ¿no?, ver esa expresión de amor, en consecuencia del proceso, ¿no?, de redención, que no invalida la ley, sino que la confirma. Debemos saber esto, que la ley no está invalidada, sino que está confirmada cuando Jesús vino a la tierra y de tantas cosas que vino a mostrar el amor del Padre, ¿no?, a ponernos en relación con Él, a hacer cumplir la ley correctamente. Jesús vino a hacer cumplir la ley, esa ley que muchos decían que estaba invalidada, ¿no?, a hacerla cumplir como debe de ser. Y aunque algunos creen que la gracia y que la redención anulan la ley, Pablo dice algo claramente, y es que no debemos continuar en el pecado para que la gracia aumente. Por el contrario, quienes están en Cristo por la fe han sido bautizados en su muerte y por lo tanto
deben considerarse muertos al pecado y vivos para Cristo. La ley de Dios no es pecado, pero entre otras cosas nos hace percibir el pecado y nos da a ver, ¿no? Nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Por eso, la ley de Dios es santa, el mandamiento es justo y bueno, y la ley revela, como ninguna otra cosa, nuestra gran necesidad de salvación, de redención, lo cual solo es posible por medio de Cristo. En consecuencia, no invalidamos la ley por la fe, más bien confirmamos la ley. Y lo voy a repetir, no invalidamos la ley por la fe, sino que la confirmamos, que es diferente. Cristo no vino a anular la ley, sino a cumplir todo lo prometido en la ley y los profetas. Por eso insiste en que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de su ley. La ley de Dios también representa su santidad, su carácter perfecto de amor, de justicia, de bondad y de verdad. A este respecto es significativo que, según nos dice Éxodo 31:18, Dios mismo escribirá esos mandamientos, ¿no?, a la tabla de piedra con su mismo dedo, para que veamos la importancia que esto tiene. Y que estas leyes, ¿no?, escritas en piedra son el testimonio del carácter inmutable de Dios y de su gobierno moral, que se fundamenta en el amor y es el tema central del gran conflicto. Y es interesante ver cuando nos habla entonces de la ley y la gracia. Nos dice que nosotros hemos visto la ley y la gracia que no se oponen entre sí, por el contrario, cumplen funciones diferentes de acuerdo al amor y la justicia de Dios. Un fuerte contraste entre la ley y la gracia habría desconectado a los antiguos israelitas, que veían en la entrega de la ley por parte de Dios una gran muestra de su gracia, mientras que los dioses, ¿no?, sus dioses con minúscula, de las naciones circundantes eran volubles, totalmente impredecibles y no comunicaban a sus adoradores lo que desean o cómo complacerlos. El Dios de la Biblia instruye muy claramente a su pueblo acerca de lo que le agrada, lo que es para el bien de todo su pueblo, tanto individual de todo como colectivamente. Sin embargo, la ley no puede salvarnos del pecado ni transformar nuestros corazones como consecuencia de nuestra pecaminosidad innata, y necesitamos un nuevo corazón, necesitamos un trasplante espiritual. Cuando leemos Jeremías 31 nos dice algo muy importante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y también con la casa de Judá. Y esto nos enseña acerca de esta promesa maravillosa divina de Dios de darle un nuevo corazón. Y también lo comparamos con esta historia de Nicodemos, ¿no? Nicodemos haciendo ese encuentro maravilloso con Jesús, el libro de Juan capítulo 3, donde se nos habla de un nuevo nacimiento. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios para que nosotros podamos sentir, ¿no?, esa ley escrita, pero en nuestros corazones. Esa ley es el amor de Dios y debería ser algo externo en nosotros, que debe estar escrito también en nuestro carácter, en nuestro ser. Y así como el Señor prometió, ¿no?, que lo escribiría, nosotros debemos de estar dispuestos a poder dejarnos utilizar, a dejarnos ungir, a dejarnos habitar la presencia de Dios en nosotros y en nuestros corazones. Algo muy interesante que debemos de saber es que no podemos salvarnos por cumplir la ley. En cambio, nos salvamos por gracia mediante la fe, no por nosotros mismos, sino como un don de Dios. No guardamos la ley para ser salvos, sino porque ya somos salvos. No guardamos la ley para ser amados, sino porque somos amados, y por eso deseamos amar a Dios y a los demás. Al mismo tiempo, la ley nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de un Redentor. Nos guía por mejores caminos de la vida y revela el carácter de un amoroso Dios. No se puede exagerar la relación entre el amor y la ley. De hecho, según las Escrituras, amar es cumplir la ley, que eso es lo que vimos en nuestro título principal. En Romanos capítulo 13, verso 8 nos dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire qué interesante. Si usted quiere cumplir la ley, ame a su prójimo y ame a Dios. Después de enumerar varios de los últimos 6 mandamientos,
Él declara que se resume todo en estos mandatos: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo enseña explícitamente que el cumplimiento de la ley es el amor. Y de nuevo, otra vez en Gálatas nos dice que toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué clase de amor es el que cumple la ley? ¿Cómo es ese amor? Vamos a ver. Iniciamos leyendo Mateos capítulo 23, versos 23 y 24, que nos dice de la siguiente manera: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy interesante y muy al punto. Cuando también leemos el libro de Deuteronomios capítulo 5 verso 12, nos habla de una forma que también se puede cumplir la ley. Pues nos dice: guardarás el día de reposo para santificar, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y Jesús identifica lo más importante de la ley como la justicia, la misericordia y la fe. En relación con el cuarto mandamiento particular, podemos ver en esa escritura que el sábado mismo está integralmente conectado con la liberación y la justicia. En Deuteronomio capítulo 5, el mandamiento del sábado se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud. El sábado, sí, no solo es un memorial de la creación, sino también un memorial de la liberación de la esclavitud y la opresión. A su vez, en el contexto de apartarse del propio placer para llamar el sábado deleite y para deleitarse en el Señor. Por eso es que Isaías capítulo 58 verso 3 dice: si retraes del día de reposo tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces nos dice que también se hace mucho hincapié en las obras de amor y justicia en favor de los demás: hacer el bien, visitar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, alojar a los desamparados, porque el sábado simboliza el amor y la justicia. Y dadas todas estas enseñanzas y muchas otras, quienes desean cumplir la ley mediante el amor deben preocuparse no solo por los pecados de comisión, sino también por los de omisión. El amor como cumplimiento de la ley no solo implica abstenerse de cometer pecados que representan transgresiones de los mandamientos específicos, sino también consiste en hacer el bien activamente y realizar las obras de amor que promueven fielmente la justicia y la misericordia. Ser fiel a Dios es algo más que no violar la letra de la ley, porque usted bien puede, ¿no?, hacer o decir como el joven rico: he guardado todas estas cosas desde mi juventud. Mira como el Señor le dijo: mira, pero vende lo que tienes y únete a nosotros, ¿no? Dalo a los pobres. Pero eso fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces no solamente lo que hacemos, sino hay cosas que hasta dejamos de hacer, que podemos no estar entregando el todo, ¿no? Que hay pecados, ¿no?, que puede ser que no estemos entregando nuestro corazón. Dios exige todo: nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. La lección del jueves tiene un título muy lindo que dice: sobre todo, ámense mutuamente. Como hemos visto en lecciones anteriores, el gobierno de Dios allá en el cielo es unido, es amor, y hay una unidad perfecta. De hecho, Satanás fue una melodía discordante, ¿no?, una nota discordante en esa paz y esa armonía perfecta. Entonces, nuevamente hablando del amor y de la ley, si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces uno no puede cumplir la ley de Dios en el sentido pleno simplemente absteniéndose de hacer cosas malas. La propia ley del amor, expresada en la totalidad de las Escrituras, no solo nos ordena abstenernos de hacer el mal, sino que también nos impulsa a realizar actos que revelen el amor de Dios en favor de los demás. Y no solo a otros miembros de la iglesia, sino también al mundo en general, que tan desesperadamente necesitan un verdadero testimonio cristiano. Cuando leemos el libro de Santiago, capítulo 2, versos 1 al 9, pero especialmente voy a leer el verso 2:1, que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El Señor no quiere que estemos mirando raza, que estemos mirando posiciones, que estemos mirando cara. El Señor quiere que nos amemos unos a los otros
libremente, sin estar juzgando, sin estar condenando, sin estar excluyendo. Santiago denuncia enérgicamente la injusticia en la sociedad, identificando específicamente la discriminación contra los pobres y la opresión por parte de algunos ricos. Luego llama la atención sobre la ley del amor al prójimo, diciendo que quienes cumplen esta ley bien hacen, que eso es lo que podemos ver en el libro de Santiago capítulo 2:8. Si en verdad cumpliste la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amén. También podemos observar en esta lección un versículo muy importante que dice en Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que nos améis los unos a los otros como yo os he amado. Como lo expresó el linaje de White, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, cuando vemos al mundo entero como Él lo amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para ir al cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. O sea, esas tablas, ¿no?, que el Señor con sus dedos le dio a Moisés, estar en nuestro corazón. Entonces, cuando hayamos cumplido ese amor, entonces Jesucristo vendrá a buscarnos. Así nos dice el libro Deseado de toda la gente, página 611. Cuando vamos al mundo como Cristo lo ama, entonces estaremos preparados para ir al cielo. Y es una expresión maravillosa, ¿no?, de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Jesús ordena a sus seguidores que así como Él nos ha amado, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Jesús también proclama: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, y se aman unos a otros. El amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana porque Dios es amor. Por lo tanto, quienes afirman amar a Dios deben amarse unos a otros. En consecuencia, en 1 Pedro 4:8 exhorta a los cristianos, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados, como dice nuestra versión, en multitud de pecados. Y es algo interesante que nos pudiéramos detener a pensar, ¿no? La idea de amar al mundo como Cristo lo amó, ¿no?, y lo ama. ¿Cómo podría esto ayudarnos a comprender mejor el concepto de la perfección cristiana y de cómo somos hechos aptos para la vida eterna? Y para finalizar la lección del viernes, interesante esta cita maravillosa del Espíritu y Profecía, que nos dice: los que sirvan a otros serán servidos por el príncipe de los pastores. Ellos mismos beberán el agua de vida y serán satisfechos. No desearán diversiones excitantes o algún cambio de su vida. El gran tema de su interés será cómo salvar las almas que están a punto de perecer. El trato social será provechoso. El amor del Redentor unirá los corazones. Cuando comprendamos que somos colaboradores de Dios, no pronunciaremos sus promesas con indiferencia. Arderá en nuestros corazones y en nuestros labios a Moisés, cuando le llamó a servir a un pueblo ignorante, indisciplinado y rebelde. Dios le prometió: mi rostro irá contigo y te haré descansar, y yo seré contigo. Esta promesa es hecha a todos los que trabajan en lugar de Cristo por sus hijos afligidos y dolientes. El Señor nos da promesas maravillosas y nos quiere instar, ¿no?, a que sepamos que el amor, ¿no?, el cumplimiento del amor es la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cumplimos la ley. Por eso es que ese versículo tan importante, 2 Corintios, dice que si tú supieras hablar muchas lenguas y tuvieras muchas habilidades, ¿no?, y tuvieras mucha maestría, mucho conocimiento, pero no amas, o sea, de nada te sirve, ¿no? Estás vacío, estás hueco, porque el amor es muy importante. Y por eso en este trimestre el Señor los ha recalcado, y una lección tras otra, pues también nos ha recordado esto. Al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es la transgresión de su carácter y abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios se está colocando fuera del canal donde fluyen las bendiciones de Dios.
Las gloriosas posibilidades presentadas ante Israel se podían realizar únicamente mediante la obediencia a los mandamientos de Dios. La misma elevación de carácter, la misma plenitud de bendición está dispuesta, ¿no?, para nosotros, para los que lo obedecen, ¿no? Esa bendición de la mente, del alma y del cuerpo, del hogar y el campo, esta bendición para esta vida y la venidera, hoy podemos obtenerla únicamente mediante la obediencia a esa ley, tanto el mundo espiritual como el natural. Y la obediencia a las leyes de Dios es la condición para llevar fruto. Y cuando los hombres enseñan a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios, están impidiendo que den fruto para su gloria y son culpables de retener del Señor los frutos de su viña. Nuestro Dios Todopoderoso tiene una ley por la cual gobierna su reino. Y aquellos que pisotean esa ley aprenderán un día que están sujetos a sus estatutos. El remedio para la transgresión no se encuentra en declarar que la ley ha sido violada. Abolir la ley será deshonrarla y despreciar a su legislador. El único recurso para el transgresor de la ley se encuentra en el Señor Jesucristo, pues por la gracia y la expiación del unigénito de Dios, el pecador puede ser salvo y vindicar su fe. Es algo maravilloso, ¿no? Saber que tenemos un Jesucristo tan dulce, tan bueno, tan puro, tan noble, tan perdonador, tan compasivo, tan clemente, tan justo, que se ha apiadado de nosotros y ha demostrado la ley cumpliendo pues toda la profecía y toda la justicia y todo lo que se escribió en la Biblia. Ha demostrado su amor viniendo y muriendo por nosotros, aun sin nosotros pedirlo, sin nosotros merecerlo, sin nosotros agradecerlo, ¿no? Pues ahí está Jesús entregado, dándose todo, dando todo, para que nosotros podamos tener vida y tenemos vida en abundancia, para que cuando Cristo venga podamos irnos en gloria con Él. Y por eso es que el Señor recalca tanto y nos enseña a amarlo a Él, a amar a nuestro prójimo, porque esa es la única forma de cumplir la ley. Así que vamos a hacer una reflexión para saber si de una forma no estamos amando a los demás. Sabemos que es difícil llegar con algunas personas, que todas las personas tienen una historia que contar, que tienen incredulidades, tienen preconceptos, ¿no? Tienen defectos de carácter y han pasado situaciones traumáticas y por eso han sido o se comportan como se están comportando, pero el Señor nos mandó a amar, porque el amor cubre multitud de pecados. Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí la lección de hoy y nos vemos en la próxima lección, analizando resumiendo el siguiente capítulo. Bendiciones. Bye. Ama a tu prójimo como a ti mismo.